otra vez, hermanos. Que todos. Como siempre, hermanos, es un gusto estar aquí con ustedes. El amor de Dios, el amor de Cristo, mora en cada uno de ustedes. Y gracias por invitarme. Siempre sabemos, y como a veces me dicen, ¿verdad? Hermano, gracias por predicar. Pues gracias a Dios, hermanos. Lo único que hacemos nosotros no son ideas nuevas, es predicar la palabra de Dios. Los que empiezan a irse por otro lado son los que quieren inventar cosas de los cuales no hay nada que inventar. La palabra de Dios es clara, es recta, la palabra de Dios es muy clara y muy fácil de entender para aquel que quiere entender. Y gracias a nuestro Dios que nos está tocando este día, nuestro segundo día de campaña. Y otra vez nuevamente felicidades a todos por lo que han hecho, por la campaña, por el trabajo que hayan hecho, por lo poco o lo mucho, como dijimos ayer, pero todo siempre ¿para quién es, hermanos? Para Dios. Y cualquier cosa, por pequeña que usted haga para Dios, Dios lo está tomando en cuenta, Dios lo está viendo. Y Dios, hermanos, en Dios, más bien dicho, es el mejor lugar donde usted puede invertir. Y hoy se habla mucho de inversiones. ¿Y qué es invertir? Invertir es dar dinero y luego esperar después que te den. Aquí no estamos hablando de dinero, aquí es invertir que tu tiempo, tu vida, y sabemos que Dios, al final de todo, de esa inversión, ¿qué es lo que da? Bendiciones para cada uno de nosotros. Siempre créalo que todo el tiempo que usted invierta en Dios va a ser bien bendecido, y todo lo que usted haga por Dios también va a redituar y le va a dar más bendiciones. El tema que estamos viendo hoy está basado ahí en Romanos 1:16, donde nos habla, porque no me avergüenzo de qué, del Evangelio, que es poder de Dios, ¿verdad? Sabemos bien esa parte, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice al judío, primeramente, y también al griego. Y ayer explicamos que no queríamos meternos tanto en explicar las palabras griegas que significa poder y qué significa evangelio, aunque vimos algo superfluo de eso, pero lo que queríamos enfocarnos más es en saber y entender que cuando nos habla de poder, es que y explicamos algo ayer, que en nuestro gobierno o en nuestro país existe una jerarquía de poder y existe un control en el poder, y hay tres poderes, eso ya lo explicamos ayer, pero dijimos que lo espiritual también es igual. Sabemos bien quién tiene todo el poder y sabemos bien quién más quiere el poder, que es el enemigo. Quiere controlar, quiere llegar a una jurisdicción que no es de él. Y por eso este versículo es un versículo que nos dice directamente de quién es el poder. Sepamos, hermanos. Y Dios quiere que sepamos realmente eso, que el poder del Evangelio, hermanos, existe. Y si tú quieres ser parte de ese poder, Dios desea que tú sepas que en el Evangelio lo encontrarás. Si quieres un poder en lo espiritual, no lo busques en otro lado, no lo busques en el ocultismo, no lo busques en otro lado, porque el único que dice que tiene todo el poder es nuestro Dios. Y por eso dice que el apóstol Pablo, no me avergüenzo de qué, el Evangelio. No se avergüenza. Ser cristiano, ser hijo de Dios, es tener un orgullo, hermanos, y saber que realmente, hermanos, tenemos un propósito, y tenemos un propósito eterno. Y eso explicamos algo ayer. El poder del Evangelio, hermanos, es un poder que tú y yo siempre debemos entender, porque así nos lo quiso dejar marcado nuestro Dios en la Escritura. Pero hablando de lo que hoy nos compete, el día de ayer vimos el poder del Evangelio en medio de ¿qué? Del sufrimiento o del dolor. En medio del dolor, y vimos varios puntos de lo que nos ayuda el poder del Evangelio para atravesar por medio del dolor y de las aflicciones y de los conflictos que tenemos, que es nuestro Dios el que nos ayuda, y que es el poder del Evangelio, que aun cuando a veces no vemos luz ni esperanza, el único que nos da esa fuerza para seguir adelante es el poder del Evangelio, y lo vimos ayer. Y hoy, hermanos, vamos a ver otro tema. Pero bueno, para iniciar, hermanos, en el Imperio Romano, muchas personas se sorprendían del cristianismo, porque los cristianos cuidaban activamente de los más necesitados, como las viudas, los huérfanos, los pobres, los enfermos, a diferencia de la cultura romana tradicional,
Cuando la cultura romana no quería a los cristianos, hermanos, se sorprendían de lo que hacían los cristianos, se sorprendían de lo que eran ellos. Donde la caridad, hermanos, no era una virtud. Para el romano eso no era. Cuidar de las viudas, cuidar de los huérfanos, eso es desecho de la sociedad. Para ellos era gente sin importancia. Las viudas no. Eso de la caridad no es una virtud para los romanos o para la sociedad romana, no lo era. No era una virtud importante. Los cristianos, hermanos, veían como deber de su fe ayudar a quienes no tenían protección ni recursos. Creaban comunidades donde se compartían alimentos, dinero, cuidados, sin importar el estatus social. Y eso es lo que hacía el cristianismo. Eso es lo que impactaba el cristianismo en aquella sociedad. Inclusive, un emperador. Esta forma de vida solidaria llamó la atención de muchos, incluso de las autoridades romanas. El emperador Juliano, por ejemplo, se burlaba de que los cristianos no solo ayudaban a los suyos, sino también ayudaban a ¿quiénes? A los paganos. Pero bueno, estas acciones de transformación de la sociedad fueron clave para que el cristianismo se diferenciara en un mundo lleno de odio, en un mundo lleno de indiferencia, en un mundo lleno de tantas cosas que el mundo sabía que no estaba bien como el día de hoy. Bueno, esa fue la clave de ver cómo era una transformación en aquellas personas y en aquellos individuos para ser diferentes a los demás. En una sociedad acostumbrada a la jerarquía, a la indiferencia hacia los más vulnerables. Por eso sabemos bien que la religión pura y sin mácula, ¿qué es? Dice Santiago, visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. ¿Ustedes por qué creen que Santiago menciona que esta es la religión pura y sin mácula? Porque esas dos partes de la sociedad, las viudas y los huérfanos, hermanos, en aquella cultura eran despreciados. Pero para el cristianismo, todos, hermanos, y eso es lo bello de Dios, ¿verdad? Para Dios, ¿qué, hermanos? No hay acepción de personas. Y eso era un impacto en el mundo antiguo, porque ninguna religión ni ninguna clase de filosofía y de pensamiento, ni siquiera las filosofías griegas hacían esa clase de decir todos somos iguales. No, el único que hacía eso, hermanos, era nuestro Dios, era nuestro Cristo. Y por eso la sociedad se empezó a transformar. Y fíjense nada más cómo nos habla Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía ¿está dónde? En los cielos. En los cielos. Todos querían ser ciudadanos, ¿qué, hermanos? En aquella época en la que hablamos. Romanos, ¿sí o no? Ahorita, bueno, yo creo que a lo mejor ya no muchos, ¿verdad? Pero ahora todos queremos ser ciudadanos americanos, ¿verdad? Ahorita pues ya algunos ya le piensan, ¿verdad? Pero en aquella época todo el mundo quería ser ciudadano romano. Una de las grandes ventajas del apóstol Pablo era que siendo ciudadano romano, vamos a decir, y una de las desventajas de quién, de Pedro y de Juan, por así decirlo, que no eran ciudadanos romanos, sino eran judíos, era que Pablo podía viajar libremente a través de todo el mundo antiguo, porque era ciudadano romano, era un privilegio. Pero fíjense nada más cómo dice el apóstol Pablo, dice en Filipenses 3:20, hey, la ciudadanía romana no es nada. La mejor ciudadanía, ¿cuál es? Es la celestial. Esa es la verdadera, dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ¿qué? Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa es la verdadera ciudadanía, no la romana. No se confundan, no aspiren a esas cosas, aspiren a lo espiritual. Y dice también en el 21, el cual transformará, porque hacía una transformación, sí, de su vida, pero iba más allá el apóstol Pablo para decirnos que no solamente iba a transformar esta vida en la que estamos viviendo, sino que también iba a ser una transformación futura, porque dice el cual transformará el ¿qué? El cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Por qué, hermanos? Por el poder con el cual también puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y cuando hablamos de transformación, fíjense nada más. Dice, el cual transformará no nada más ahorita, sino que también en el futuro. Ahorita cuando ya vamos creciendo, decimos, ay, qué bueno que Dios va a transformar este cuerpo, porque está lleno de achaques.
lleno de males, lleno de azúcar y de presión alta y baja y tantas cosas. Pero fíjense nada más cómo nos habla aquí. Lo va a transformar el Señor. El día de hoy vamos a hablar de eso, hermanos. El poder del Evangelio para transformar vidas. Y es el poder del Evangelio, hermanos, el cual a veces algunos no entienden todavía y nos explican cómo hay gente y personas que pueden cambiar, aun siendo lo que son o siendo lo que hayan sido antes. Pero el poder del Evangelio ahí está, hermanos, que transforma vidas y sigue transformando. Cuando llega, hermanos, la idea de transformación a nuestra mente y obedecemos el mandato de Cristo, hermanos, suceden transformaciones como esta. Y vamos a ver nada más un ejemplo. El apóstol Pedro. Cuando usted lee la vida del apóstol Pedro, de principio, vamos a decir a fin, hasta donde nos lleva, lo que nos habla el apóstol Pedro, es una transformación, hermanos, muy hermosa. Sabemos bien lo que tú y yo conocemos de Pedro. ¿Qué conocemos de Pedro? Pedro era alguien que impulsivo, alguien que temeroso también, lo sabemos. Era también que, hermanos, autosuficiente, ¿se acuerdan? Cuando aseguró que nunca negaría a quién, a Jesús. Dijo, aunque todos te negaren, ¿qué dijo Pedro? Yo no lo voy a hacer. ¿Y qué hizo al final? Lo sabemos, ¿verdad? Bueno, era temeroso ante la adversidad, porque cuando le quisieron decir, eras tú uno de los que seguían a Jesús, ¿verdad? Eras tú uno de sus discípulos. ¿Qué dijo Pedro? No, yo no soy. Lo negó. En el punto de quiebre de Pedro, porque Pedro, aún siendo ya discípulo, le faltaba esa transformación continua que necesitamos. En el punto de quiebre del apóstol Pedro, vino su negación, claro que sí, pero vino también su llanto amargo. Y ahí es donde vemos, es donde empieza realmente la transformación de Pedro. Cuando él se arrepiente verdaderamente de corazón, y ese llanto amargo que él deja caer, sabiendo que le falló a su maestro, le falló a su Salvador, es donde empieza él. Y sabemos bien que donde continúa esa transformación de Pedro es cuando Jesús no lo confronta, sino le pregunta, ¿Pedro qué? Ya, si 3 veces, y al último que le dijo Pedro, Señor, ¿qué? Tú todo lo sabes. Tú lo sabes, Señor. Claro que te amo, ¿verdad? Claro que sí. Pero después de haber visto a ese Pedro, hermanos, temeroso, ese Pedro que le temía enfrentar las cosas, que temía a decir que estaba transformado, que temía a decir que era un discípulo, lo vemos ahora un Pedro, hermanos, valiente y lleno del Espíritu Santo en Hechos 2, ¿verdad? Y él es el que empieza la predicación. Y ahora sí, hermanos, cuando vemos a Pedro en esta parte, cuando vemos a Pedro en su siguiente etapa, hermanos, ahora lo vemos firme y decidido, hermanos. Lo vemos en Hechos 4, 19 a 20, donde avienta una frase, hermanos, y dice una frase que tú y yo jamás lo hubiéramos pensado cuando lo vimos subir en el huerto. Jamás lo hubiéramos pensado cuando lo vimos negando a Jesucristo. Jamás lo hubiéramos pensado que hubiera sido tan valiente de enfrentar a quién, hermanos. De enfrentar a la misma gente que había condenado a quién, al Señor Jesucristo. El apóstol Pedro había huido, el apóstol Pedro había negado, el apóstol Pedro se había comportado de una manera no digna, pero que ahora estaba reivindicado, ahora estaba transformado, y que ahora decía, es necesario obedecer a Dios antes que a quiénes, que a los hombres. Se ve también una humildad en sus cartas. Si usted lee 1 y 2 de Pedro, vemos a un Pedro transformado. Y escribe, hermanos, una serie de pasos más hermosos para que nunca nosotros dejemos de transformarnos. Nos dice en 2 de Pedro 1:3. Yo me emociono, hermanos, cuando leo estas palabras, porque fíjense cómo nos escribe Pedro después de haber pasado toda su experiencia en haber sufrido, en haber caído, en haber fallado y en haber sido transformado, y llegar a escribir a este punto y decir esto: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por qué, hermanos, por su divino poder, fíjense nada más, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Wow, ¿cómo está escribiendo Pedro ahora? ¿Cómo escribe de una forma segura, transformado? Y dice,
por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué, hermanos? Preciosas y ¿qué? Y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿De qué me hablas, Pedro? Te hablo de una transformación. Cuando realmente tú estás transformado, dice Pedro, sabes bien de dónde viene el poder. Es divino, no es tuyo. Y Él te da unas promesas que no son tuyas tampoco, son promesas divinas. Es de la naturaleza divina. Dice, ¿cómo? ¿Qué pasó para que yo pudiera recibir y hacer todo esto? Nos dice en la última parte del versículo, dice, habiendo huido ¿de qué? De la corrupción. De la corrupción que hay donde? En el mundo, a causa de qué, hermanos? De la concupiscencia. De la concupiscencia. La gente piensa en hacer malos actos. La gente quiere hacer lo que quiere, pero en cuestiones malas. Y es lo que dice el apóstol Pedro aquí. Esta transformación se requiere de esto, de que sabemos bien que todos los que hemos recibido este divino poder y estas promesas y todo esto que nos ha sido dado es por la transformación, pero es porque tú has huido de la corrupción del mundo, que hay en el mundo. Y luego nos dice, ¿verdad? Bueno, ¿qué más tenemos que hacer, Pedro, para transformarnos? Pedro nos da una serie de pasos, que si los hacemos, hermanos. Por eso cuando dicen que el cristianismo es muy aburrido, creo que el cristianismo no es nada aburrido para aquel que se aplica. El cristianismo es activo, pelear contigo mismo, hermano, créelo, que no es cualquier cosa. Ponerte, ahora sí, en forma, enfocarte, tú mismo controlarte, tú mismo hablarte, decirte, hey, hay que hacer bien las cosas con Dios. No es nada pasivo, es dinámico, es práctico. Entonces a veces dicen, no, es que me aburro. Pues si te pusieras a hacer las cosas que realmente necesitas hacer como cristiano, fíjense nada más lo que nos empieza a decir el apóstol Pedro, vas a estar activo siempre, transformándote continuamente. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe, ¿qué? Virtud. A la virtud, conocimiento, así es, al conocimiento, hermanos. Dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Y es cuando decimos, y a veces vemos hermanos de años que no son nada pacientes. Vemos hermanos de años que se impacientan con cualquier cosa, que se enojan con cualquier cosa, que tienen un temperamento, que no es nada controlado. Y dices tú, bueno, creo que su transformación todavía se está tardando algo, porque llevan 20 años y no han ejercido ninguna clase de estos pasos. Dice aquí el apóstol Pedro, conocimiento, dominio propio, paciencia, y luego que sigue diciendo, afecto fraternal. Afecto fraternal, sí es. Y el afecto fraternal, ¿qué? Amor. Y dice aquí el apóstol Pedro, alguien que sabe lo que es transformarse en esta vida, alguien que sabe qué es lo que es caer, fallar y volver a reivindicarse y volver al camino de Dios. Dice, bueno, porque si estas cosas están en vosotros, ¿qué dice? Y abundan, no os dejarán, ¿qué, hermanos? Estar ociosos, aburridos, ni sin fruto. Todos tenemos que traer fruto, acuérdense, hermanos, aunque sea poquito, ¿verdad? Hay unos que son árboles frondosos, higueras que dan muchos higos, ¿verdad? Pero hay algunos que, digo, somos arbolitos, pero damos frutitos chiquitos. Está bien, hermanos, pero todos tenemos que dar frutos. Todos tenemos que hacer algo para el Señor. Por eso dice, todo esto que ustedes hagan no nos va a dejar estar, ¿qué? Ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de qué, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Y me gusta también cómo habla de la transformación. No se los puse, ¿verdad? Ya. ¿Cómo habla? Sí se los voy a poner. ¿Cómo habla de la transformación? El apóstol Pablo también. En 2 de Corintios, capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí, ¿qué, hermanos? Todas son hechas nuevas. Yo sé, hermanos, a veces es difícil de entender para nuestra mente humana, para nuestra mente, decir, ¿qué? ¿A alguien se le pueden perdonar todos los pecados? ¿Qué? Dios puede hacer esto y decir que todas las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Esa transformación únicamente la da Dios. Y sí, sí es posible. Pero bueno, el poder del Evangelio, hermanos, para transformar vidas, ¿en qué empieza, hermanos?
en la actitud. Nos ayuda a cambiar de actitud el Evangelio. Y nos ayuda diciéndonos, hermanos, Gálatas 2:20, con Cristo estoy, hermanos, juntamente crucificado. ¿Y ya no vivo quién? Ya no vivo yo, más vive quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa, hermanos? Tengo una actitud diferente ante la vida. Tengo una actitud diferente ante lo que me pasa en mi vida. Esa actitud cambia, ¿por qué? Porque ahora sé que Cristo, ¿qué? Murió por mí, que Cristo está conmigo, que Cristo me ama y que Cristo se entregó por mí. Y es por eso que yo veo la vida diferente. No la veo igual, no la veo de la misma forma que la veía antes, porque ahora Cristo está en mí y ahora puedo ver con una nueva actitud la vida. Yo sé, hermanos, a veces es muy fácil confundirse e irse con el mundo. Y el mundo siempre está, hermanos, nervioso. El mundo siempre, ¿cómo está, hermanos? Quejándose de todo. El mundo siempre está maldiciendo de todo. Y el mundo siempre está en esa constante de quejarse, de decir pero nosotros tenemos que ser diferentes. Nuestra actitud, el poder del Evangelio, hermanos, para transformar vidas nos cambia esta actitud. De ver cómo vemos, hermanos, la vida. Para el que está transformado, hermanos, el cristianismo no es una liberación emocional o algo que puede completar, hermanos, sus vidas. Es que, hermanos, es la vida misma, así es. Hermanos, no es una manera de mirar el cristianismo, el ser hijo de Dios, el ser cristiano, no es una manera de mirar ciertas situaciones, sino la manera de mirar, hermanos, todas las situaciones las vamos a ver con los mismos ojos de Cristo. Ahora, como resultado de ello, hermanos, los cristianos estamos dispuestos a, ¿qué, hermanos? A transformarnos o a estarse transformando continuamente. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa la palabra conforméis? El griego para conformar significa molde. No os amoldéis, si lo pudiéramos decir de diferente. No se amolden a este siglo, no se amolden a este mundo. ¿Sí o no, hermanos? A veces se pierden ciertos hermanos o alguien no quiere que su vida sea transformada. ¿Por qué, hermanos? Porque está amoldado al mundo. Está amoldado ¿a qué? A cómo se comporta el mundo. Y a veces nosotros también queremos ver, hermanos, amoldarnos a cómo es el mundo, a hacer de la forma en la que es el mundo. Y nos dice aquí el apóstol Pablo, no se amolden al mundo, no se conformen al mundo, no se hagan como ellos. Cuidado, si te estás transformando en ellos, no te hagas como ellos, sino transfórmate en qué, hermanos, sino transformados por medio de la renovación de qué, hermanos, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y qué, y perfecta. Ahora sí, entender qué es lo que tenemos que hacer, no amoldarnos, transformarnos en nuestro entendimiento. ¿Entendimiento de qué? De cómo Dios quiere que ¿qué? Sea la voluntad de Él. Por eso dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Hagan esta transformación, dice el apóstol Pablo a los Romanos, y les va a ayudar. La actitud hacia la vida no la cambia, hermanos. El poder del Evangelio no la cambia, y nos lo dice el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Y les digo, mirad y guardaos de toda avaricia. Y ya sabemos de qué es de lo que va a hablar el Señor Jesús. Cuídense de toda avaricia. ¿Qué es lo que el mundo piensa materialmente? En tener, ¿qué, hermanos? Mejor estatus social, tener mejor carro, tener más dinero, tener más terrenos, tener más cosas. Y eso es en lo que el mundo gasta su tiempo. Inclusive, hasta muchos cristianos gastan el domingo de su tiempo en eso, porque quieren más dinero y más cosas materiales. Y el mismo Señor Jesús lo dice, hey, ¿guardaos de qué? De toda avaricia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué lo dice el Señor? Porque la vida del hombre, ¿qué, hermanos? No consiste en la abundancia de los bienes. No consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué significa? ¿Cómo te conocen en el cielo a ti? Espiritualmente. Te conocen, sí, es el hermano que tiene la casa amarilla de 2 pisos.
Oh, no, es el hermano que tiene la nueva camioneta del año. ¿Te conocen así en el cielo? En el cielo no te conocen así. En el cielo te conocen de una forma espiritual. Por eso dice el Señor Jesús, tengan cuidado. Realmente la vida no consiste en lo que tú tengas materialmente, en lo que hayas logrado materialmente. No consiste en la abundancia de los bienes que posees. Consiste en otra cosa, y tú y yo sabemos que esa es otra cosa. Es tu vida en el Señor, es tu vida en Dios. ¿Cómo está? ¿Realmente nos basta, hermanos, nuestro Dios? Y sigue diciendo Efesios 4, 22 al 24, hermanos. En cuanto a la pasada manera de vivir, que despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos, ¿qué, hermanos? Engañosos. Y ahora sí, transfórmense, ¿qué dice? Renovados en qué, hermanos? Renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad. Los que ya estamos transformados, los que ya hemos sido bautizados, sabemos que tenemos que tener continuamente esa transformación. Pero aquellos que no han decidido iniciar esa transformación, necesitan hacer eso. Necesitan dejar ese viejo hombre. Necesitan revestirse de nuevo, pero para eso hay que venir y pasar a las aguas del bautismo. Dice Romanos 8:28, hermanos. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas ayudan a Dios. Así es. Esto es a los que con sus propósitos son llamados. Sabemos que los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan para bien. De verdad, hermanos. Porque cuando viene el problema, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las aflicciones, hermanos, el poder del Evangelio, hermanos, para transformar vidas nos hace ver la vida de una forma diferente. Y saber que lo que estamos padeciendo y pasando, las aflicciones que estamos sufriendo, son por algo. Es un propósito divino y lo hay. Pero los que aman realmente a Dios, todas las cosas, hermanos. Y cuando dice aquí el apóstol Pablo, todas las cosas que son puras cosas buenas, también las cosas malas. Bueno, ¿qué más nos ayuda el poder del Evangelio, hermanos, para transformar vidas? También nos ayuda a tener una actitud hacia los demás. Y dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois, ¿qué, hermanos? Mis discípulos. ¿Cómo dice el mismo Señor Jesús que nos van a conocer que somos sus discípulos? Ah, sí, si conocemos todos los misterios de la Biblia, ¿verdad? Si conocemos todas las cosas que tienen complicaciones en el Apocalipsis para interpretar. Dice el Señor Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieran el conocimiento de un teólogo. ¿Saben qué? No es así. El mismo Señor Jesús sí desea que tú y yo sigamos creciendo en el conocimiento, pero realmente donde desea que crezcamos es en eso. Si tuvieras que amar. Por eso cuando el poder del Evangelio nos transforma y transforma nuestra actitud hacia los demás, hermanos, nos transforma en el amor. Porque amamos y vemos a las personas de una forma diferente. No nos causan indiferencia, sino nos causan una preocupación si hay alguien que realmente está fuera de Cristo, o si hay alguien que realmente no ve las cosas como las debe de ver, de acuerdo a Cristo. Por eso dice el Señor Jesús, en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Qué, hermanos? Si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Se aman, hermanos? Yo deseo que sí, hermanos. Yo sé que hay hermanos difíciles de amar, pero aman, porque es mandato del Señor. No podremos, hermanos, nunca causar un impacto en el mundo, sino hasta que el mundo nos vea actuando diferente, hermanos. Y es ahí donde tú y yo vamos a causar un impacto. ¿Y cómo es que vamos a actuar diferente? Si ven el amor en nosotros, hacia ellos y hacia los demás. El poder del Evangelio para transformar vidas, hermanos, también nos transforma en actitud en la oración. Y es que el mundo, hasta cuando no está en problemas, ¿qué, hermanos? ¿Qué nos pide? ¿Oras por mí? Pues porque saben que somos cristianos, ¿verdad? Y dices tú, ¿cómo? Hasta que ya no viste que el agua la tienes aquí al cuello o una enfermedad. Pero tú y yo, hermanos, cuando estamos transformados, y claro que oramos, no le voy a decir eso, ¿verdad? Que si no va a decir, no, ya no ores por mí. Claro que tiene que orar por ellos, pero cuando tú y yo somos transformados, vemos la oración de una forma diferente, hermanos. Dice Filipenses, ya saben este versículo, por nada estéis afanosos, hermanos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de quién, hermanos.
de Dios. Y lo que vimos ayer, ¿qué dijo el apóstol Pablo ayer? ¿Cuántas veces le ha rogado a Dios para que le quitara el aguijón de la carne? 3 veces, ruegos. Acuérdense, peticiones es una cosa y ruegos es otro nivel, hermanos. Estamos a veces en el nivel de petición, pero que a veces tenemos que llegar al nivel de ruegos con Dios. Y aún al llegar al nivel de ruegos, al apóstol Pablo le dijeron que, hermanos. Bueno, no le dijeron que no, le dijeron una respuesta. Bástate en mi gracia, que es uno. Que te baste en mi gracia. Fíjense aquí nada más. Dice él, hey, sean todas vuestras peticiones conocidas allá, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa que, a mí este versículo siempre me ha gustado, hermanos, porque es real. Y es verdad. El mundo no entiende y el mundo no quiere entender a veces el conocimiento de Dios. Porque eso es lo que dice, y la paz de Dios que sobrepasa, ¿qué, hermanos? Todo entendimiento, hermanos. Es una paz que a veces no pudiéramos ni entenderla. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en quién, hermanos. En Cristo Jesús. Bueno, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, ¿y qué? Y constantes en la oración. Eso es lo que hace cuando el poder del Evangelio transforma, hermanos, nuestras vidas. También transforma, hermanos, nuestra actitud hacia Cristo. Porque cuando empiezas a entender y a transformar, también leemos aquí en 2 de Corintios, porque el amor de Cristo, ¿qué nos hace, hermanos? Nos constriñe. ¿Qué significa constriña? Significa que no nos da opción. Es como si Cristo dijera, bueno, hice esto, pero sí o sí necesitas hacer caso. Sí o sí necesitas tomar el camino. Por eso cuando dice el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo no nos da lugar, hermanos, a nada más que a obedecer, por ver el amor en el cual nos ha amado nuestro Señor Jesucristo. Dice, y pensando que, hermanos, ahora sí no quieres hacer caso. Esto, que si uno murió por todos, ¿qué, hermanos? Y por todos murió para que los que vivan, ya no vivan para qué, hermanos, sino vivan para aquel que, ¿qué? Que murió y resucitó. El poder del Evangelio para transformar vidas, hermanos, nos hace ver o nos hace tener una actitud diferente hacia Cristo. También, hermanos, Cristo, hermanos, desea transformarnos. Pero siempre, hermanos, siempre hay algo que nos lo impide, que no deja. Y esa parte que no deja que tú te transformes. Y aquí estoy hablando netamente de aquellos que no han querido bautizarse, aquellos que no han querido entregar su vida al Señor, aquellos que no han querido tomar ese paso y decidir bautizarse, hermanos. Hay algo que siempre les impide transformarse. Y eso son unos puntos. Es tu rebelión moral. ¿Por qué? Dice el mismo Señor Jesús, dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron, ¿qué, hermanos? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿qué, hermanos? Eran malas. La gente que no desea, hermanos, que el poder del Evangelio transforme su vida, realmente no es, hermanos, porque no entienda que Cristo murió por él. Realmente no es porque entienda que hay algo que tiene que hacer y que tiene que dar ese paso de fe hacia el frente, hermanos. No es porque no sepa, sino porque realmente hay una rebelión moral en él. No desea cambiar las cosas que moralmente para él son una dificultad dejarlas. Y no quiere transformarse. No es porque no pueda, sino es que no quiere, hermanos. Y otro de los puntos que no dejan que tú te transformes es el orgullo y la autosuficiencia. Dice en Juan 12:40, hermanos, que el orgullo y la autosuficiencia, si lo podemos poner, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean por los ojos y entiendan por el corazón y se conviertan, y yo los sane. Cristo desea transformarte. El poder del Evangelio desea actuar en ti, pero tú a veces no lo dejas actuar. El orgullo y la autosuficiencia no dejan que des ese paso. ¿Qué otro, hermanos? La presión social, ¿sí o no? Dice Marcos 8:38,
El mismo Señor Jesús dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, ¿qué, hermanos? Se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre. Y cuando digo que no quieres transformarte, ¿por qué? Por presión social o cultural, es a qué dirán, ¿verdad? Ay, van a decir después que el hermanito. Ay, van a decir allá después de mí en el trabajo que para qué me convertí ahí a Cristo. Y a veces eso no nos deja transformarnos, no nos deja dar ese paso de fe. ¿El qué dirán de mí los demás? Pues Cristo te dice esto, hermanos, que tengas cuidado, porque si nos avergonzamos de Él en esta vida, Él también se va a avergonzar, ¿no le dice? Allá adelante de nuestro Padre. Y hay otro punto, hermanos. Ignorancia voluntaria, ¿sí o no? Voluntariamente, saben qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? El hermano aquí Noriega y los hermanos se han esforzado en explicar qué es lo que tienen que hacer para que su vida se transforme y vengan a Cristo. Pero hay alguien que quiere, ¿qué, hermanos? Ignorar voluntariamente. ¿Por qué, hermanos? Porque tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Si ya oíste la palabra de nuestro Dios, entiendes lo que tienes que hacer, que tienes que pasar al frente y bautizarte, ya lo sabes que lo tienes que hacer. Pero voluntariamente, ¿qué? Deseas ignorar eso. Bueno, dice Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice Hebreos, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cuando tú voluntariamente no deseas transformar tu vida, también el mismo Señor tiene un versículo que dice, ten cuidado. Ya no hay nada más que hacer cuando entiendes, cuando sabes qué es lo que tienes que hacer y no deseas hacer. Hoy Cristo, hermanos, te está hablando, hoy Cristo te está invitando a esto, a que te transformes. Hay una historia, hermanos, y yo creo que todas se la saben ya. Es una historia que viene ahí en Juan 3, es Nicodemo. ¿Quién sabe quién es Nicodemo? Eso, qué bueno, todos saben quién es Nicodemo. Ahí lo leen en Juan 3. Nicodemo era un fariseo, era alguien que conocía, alguien que estaba letrado y estudiado en la palabra de Dios, sabía qué era lo que tenía que hacer. Y viene a Jesús y le dice a Jesús unas frases. Viene a Jesús y le dice, maestro, sabemos que tú procedes de Dios, porque únicamente alguien que procede de Dios puede hacer ¿qué? Las cosas que tú haces. Me sorprende la contestación de Jesús. No le explicó el Evangelio, no le explicó ni siquiera nada acerca del pecado, porque ya sabía lo que tenía que hacer. Únicamente le dice esta frase, y respondiendo le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere ¿qué? Del agua y del Espíritu, ¿qué, hermanos? No puede entrar en el reino de Dios. Y es que a veces quisiéramos, hermanos, aquí desbaratarnos y explicarles que necesitan aceptar a Cristo, hermanos. Pero hay ocasiones que hay que ser directo. Y aquí el Señor Jesús fue bien directo ante Nicodemo y le dijo, yo sé que ya todos lo saben, no, ni siquiera se ve ninguna clase de diálogo. Después de que Nicodemo le dice esto, lo único que le dice Jesús ahí, hay que nacer del agua y del Espíritu. Cristo desea tu transformación el día de hoy. Desea que el poder del Evangelio actúe en ti. Desea que el poder del Evangelio esté en ti para que transforme tu vida. Pero necesitas tú dar ese paso al frente. Cristo dijo, el que creyere en mí, ¿qué dijo? El que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo, ¿verdad? Mas el que no creyere será condenado. Pero hay que atender las palabras de nuestro Señor. ¿Crees tú el día de hoy? ¿Estás arrepentido de lo que has hecho? ¿Quieres transformar tu vida para el Señor? El Señor desea que pases al frente. El Señor desea transformarte, pero el Señor desea que nazcas ¿de dónde? Del agua y del Espíritu. Que Dios me los bendiga.